victorioso Salvador, digno de adoración. Señor, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Una vez más, tú victorioso, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Señor, tú victorioso, Salvador, digno de adoración. Señor, venciste a la muerte. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tu victorioso Salvador, y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Solo tú, Señor, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Y a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Somos sanos en el Señor. Amén. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada. Amén. Si te pones a meditar en eso, es una verdad que no cambia por nada de lo que vayas a enfrentar. Siempre podemos estar cerca de nuestro Señor. Amén. Siempre podemos alabarlo, a postrarnos delante de Él, porque Él es un Dios digno. Amén. Vamos a hacer otra alabanza para el Señor. Eres
digno, tú eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Tú eres digno, tú eres digno. Vamos a decírselo al Señor. Tú eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno, eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Mi Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Una vez más, Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Una última vez, dígalo conmigo, Rey glorioso, Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Eres digno, tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno, Jesús, y tú eres digno de adoración. Y exaltad al Cordero de gloria.
Padre eterno, Cordero de Dios, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Una vez más, con tu sangre, Señor, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exaltar, exaltar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios.
al Dios altísimo, al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Hoy sí empezamos, amén. En el libro de Hebreos quiero seguir compartiendo con ustedes. En el capítulo, vamos a leer el capítulo número 11 ahora. Vamos a tocar unos versos solamente del libro de Hebreos del capítulo número 11. La semana pasada, hermanos, vimos, ¿no?, el libro, vimos el capítulo número 12, ¿verdad? Aunque no nos reunimos, pero lo hicimos a través, ¿no?, de línea, a través de en línea, y esperamos, ¿no?, que lo hayan podido escuchar para poder pues continuar en esto. Y antes de leer el pasaje, hermanos, quiero relatarles, ¿no?, otro pasaje en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo número 17. Les quiero relatar, hermanos, lo que acontecía aquí, antes de poder leer este versículo, ya que tiene que ver bastante con lo que vamos a ver. Y dice en Primera de Reyes, capítulo número 17, los primeros, voy a empezar desde el verso 8, pero le voy a relatar los primeros versos antes. Elías había orado para que no cayera lluvia por 3 años y medio. Él oró. Y Dios le dijo que fuera a cierto lugar, a una cueva en la ciudad de Kerit, y allí permaneciera hasta que Él lo llamara. Y eso fue lo que hizo Elías. Elías fue y estuvo en esa cueva durante dice, muchos días, aproximadamente 1 año él estuvo ahí. Entonces Dios le vuelve a hablar y le dice: ahora levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ahí es donde empieza el verso número 8. Vino luego la palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Aquí lo que acontecía, hermanos, era que después de que Elías había orado para que no lloviera, el río donde él estaba cerca, el río Kerit, ahí alrededor, se había secado. Entonces Dios le habla y le dice que vaya a otra ciudad, a la ciudad de Sidón, de Sarepta. Y le dice que allí una viuda lo iba a él a sustentar. Entonces él no empieza a caminar, un camino bastante largo. Se cree que habían aproximadamente 130 kilómetros de distancia, estaba de un lado a otro. Así que fueron, me imagino yo, varios días que Elías caminó. Y yo pienso que mientras él caminaba, ¿no?, alguno le ha de haber preguntado: ¿y hacia dónde vas? Y él ha de haber respondido: no, voy a Sarepta de Sidón. ¿Y qué vas a ir a hacer allá? Pues Dios me ha dicho que vaya porque allá una viuda me ha de sustentar. Pero ¿sabes quién es esa viuda? No. ¿Sabes dónde vive? Tampoco. Y entonces, pues Dios me dijo que fuera hacia allá. Y lo tremendo es que si la ciudad de Sidón era una ciudad idólatra, ahí daban el culto a Baal. Entonces Elías, ¿no?, cuando llega a la ciudad encuentra a esta mujer. El verso número 11, el verso número 10 y 11, donde dice que llegando a la ciudad había una mujer que recogía leño y le dijo: te ruego que me traigas agua para que beba. Elías aún no sabía quién era quien lo iba a recibir, quién era la viuda.
Entonces yo pienso que él no, en aquel gran trayecto que había caminado y vio a esta mujer, él me imagino que ha de haber pensado, bueno, voy a ver si esta es la mujer que Dios dijo. Y la probó diciéndole, te ruego que me traigas un vaso de agua. Después de todo el trajín, de todo aquel desierto que él había atravesado, pues traía sed. Y la mujer no se levanta y va a traerle agua, aunque el agua era bien escasa en ese entonces. Y yendo la mujer, él le dice, espérate un momentito, otra petición más. También tráeme de comer un bocado de pan. Y la mujer le dice, mira lo que dice, lo vamos a ver para que podamos entender. Y dice el verso 28, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a preparar para mi hijo y para mí un bocado de pan, y después de esto, dejarnos morir. Eso es lo que le respondió la mujer cuando Elías le pidió pan y le dijo, no tengo nada, solo tengo un poquito, le dijo. Pero fíjense la respuesta de ella, vive, dice, Jehová tu Dios. Esto muestra que ella era parte, no como era parte de la ciudad, era también, hermanos, parte de los que le rendían culto a Baal, porque ella se refiere a Dios como alguien que no conocía. Entonces Elías le dice, está bien, le dice, ve y haz como tú has dicho, prepara esa torta de pan, pero primero tráemela a mí, porque Dios me ha dicho que la harina y el aceite no cesará. Imagínate lo que Elías le dice. Entonces esta mujer, sin conocer a Dios, pero sabías que Elías era israelita y que los israelitas tenían a Jehová como Dios, y a través de la historia se había conocido, ¿no? Todos esos pueblos habían conocido a Dios como un Dios todopoderoso. Pero por las palabras que Elías le dijo, esta mujer fue y lo hizo, confiando que las palabras que Elías le había dicho eran del mismo Dios a quien él servía. Y así fue. Entonces esta mujer fue e hizo el pan y lo trajo. Y lo tremendo es que el siguiente día la tinaja tenía la misma cantidad de harina y el jarrón tenía la misma cantidad de aceite. ¿Sí me va siguiendo? Y Elías le dice, Dios ha dicho que la harina y el aceite no cesará hasta que la tierra vuelva a producir otra vez. Llevaba aproximadamente 1 año sin llover. Faltaban 2 años y medio para que regresara la lluvia. Y en todo ese tiempo, la viuda siempre tuvo sustento, porque creyó no solo a la palabra de Elías, sino al Dios quien Elías servía. Tremendo, ¿verdad? Maravilloso. Y eso es lo que vamos a leer ahorita. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo número 11 y verso 1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Esto no sucedió de la nada, sino que fue Dios mismo quien lo hizo. Padre, recibe gloria una vez más y rogamos que a través de tu palabra nos guíes
Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, y permítenos atesorarla en nosotros. Dios, que no solo podamos escucharla, sino también, Señor, ser la parte de nuestra vida. Danos, Señor, como esta porción que estamos leyendo y meditaremos, la cual habla de fe. Danos esa fe que también nosotros necesitamos para poder creer a tus verdades, a tu palabra, y tener esa confianza, mi Dios, de que así como tu palabra dice, así será también en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Y vemos, ¿no? Eso es, hermanos, relato, ¿no? Maravilloso de esta mujer. Me llamó la atención porque siempre, ¿no? El relato es basado, ¿no? En Elías y el poder de Elías, pero en esta ocasión, ¿verdad? El personaje principal fue esta viuda, porque creyó a las palabras que Elías, a pesar de ser una idólatra, imagínate, a pesar de no conocer a Dios, tuvo confianza en las palabras que Elías dijo. Y aquí en este capítulo número 11, ¿no? La Biblia relata, hermanos, acerca de los hombres del pasado, los hombres, ¿no? Que sobresalieron en la antigüedad debido a la confianza, a la fe que depositaron en Dios. Dice que hicieron grandes cosas, grandes prodigios, ¿no? Grandes milagros. Por la única sencilla razón de que ellos confiaban completamente en Dios y en la palabra que Dios les había dado. Y si ustedes lo leen, ¿no? En su casa, todo este versículo, ustedes pueden ver, hermanos, a una lista de personajes que se mencionan ahí en este capítulo número 11, solo por una sencilla razón, hermanos, de que creyeron a Dios. ¿Cuántos aquí, no? Yo sé que todos hemos escuchado, no, decir, bueno, nosotros también no decimos, yo tengo fe, ¿sí? Yo tengo fe. Y si usted ve afuera, cualquiera que usted le pregunte, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe. Hay unos que dicen, no, pues yo tengo toda la fe del mundo, dicen algunos por allá afuera, ¿no? Yo tengo toda la fe que pueda haber, no, yo sí tengo fe, yo sí creo. Pero veremos unos aspectos acerca de la fe y vamos a ver cómo está nuestra fe. ¿Estamos? Sí, sí, hermanos, estamos. Así que, ¿qué es fe? Confianza. Amén. Sí, exacto. Las cosas que esperamos, como decía el verso 11, que no vemos, pero las esperamos. ¿Sí? Fe es poseer evidencia de aquello en lo que se cree. Eso es fe. Es, hermanos, poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello de lo que uno cree. Eso es tener fe. El mostrar, pues, porque la fe sabe que la fe se puede demostrar. Si usted me dice, ¿usted tiene fe? Sí, yo tengo fe, pero a ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo usted me puede mostrar su fe? Ok, ahorita vamos a ver todo eso. La palabra fe proviene del latín que dice fides, pero significa fidelidad y lealtad. Eso significa fe. Así que todos estos hombres del ayer fueron más que todos leales a Dios. Fueron no solo leales, sino que fueron también fieles a Dios. Por lo cual sus nombres no quedaron plasmados, no, en estas hojas de la Biblia por el resultado, no, de ellos haber tenido esa fe, esa confianza en el Señor. Esto implica
que la fe en el cristianismo no se limita apenas a aceptar por válida la doctrina. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, es cuando uno no se llega a la iglesia, ¿no? Y dice, bueno, yo soy parte ya de la iglesia, soy miembro de la iglesia, pertenezco a la iglesia y bueno, he aceptado todas las normas de la iglesia y por lo tanto, ¿verdad? Esto es como parte de la fe y yo creo en todo eso. ¿Sí? Eso es lo que le implica el cristianismo, ¿no? Pero hay algo más. No solo es al aceptar las normas, aunque eso es bueno, pero eso no tiene que ser nuestro todo en nuestra vida, ¿no? El venir a una iglesia, el serse miembro y tomar la membresía y ser parte, ¿no? De todo lo que sucede en la iglesia por ser miembro, ¿no? De la iglesia y tomar eso, ¿no? Como bueno, nosotros vamos a la iglesia porque tenemos fe. Y creemos en la palabra de Dios y porque, verdad, pertenecemos a cierto lugar y por eso, y por ser cristianos, pues tenemos fe porque Cristo nos ha salvado y ahora somos parte, ¿no? De la iglesia de Dios. Pero lo que hace la fe en realidad en nuestra vida, y es aquí donde le digo la evidencia de lo que es la fe, es si no vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Es ahí donde se mira nuestra fe. Es cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, no a los dogmas que uno adopta cuando uno se hace parte de la iglesia, sino lo que uno practica de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo cual hace la diferencia. Es ahí donde aquellos hombres del ayer, ¿verdad? Sus nombres resaltaron tanto porque tuvieron esa fe. Y como decíamos, ¿no? Esa lealtad, esa fidelidad hacia Dios y hacia su palabra. Eso era lo que hizo en estos hombres la gran diferencia. Es poseer evidencias que demuestran la verdad de aquello en lo que nosotros creemos, pues. Somos cristianos, ¿no? Creemos en Cristo, creemos que Él nos salvó, creemos que Él nos trasladó de la oscuridad hacia la luz. Antes dice Efesios 2, estábamos muertos en delitos y en pecados y ahora Dios nos ha trasladado hacia la luz, hacia la vida. Así que la vida, Corintios dice que ahora somos nueva criatura, las cosas han pasado, las viejas, las que no nos servían ni nos ayudaban, y Dios ha formado ahora a nosotros una nueva creación en nosotros y nos ha dado también ahora a nosotros nuevas formas, no solo de vivir, sino también nuevas formas por las cuales nosotros rijamos nuestras vidas. Y esto tiene que ver todo, hermanos, con respecto a lo que es la fe. Aunque es, verdad, una palabra pequeña, sencilla, pero encierra tantas cosas dentro de ella como la palabra shalom. ¿Han escuchado esa palabra? Shalom. Nosotros la escuchamos, ¿no? A veces en algunos programas de televisión que son cristianos, ¿no? Y se oye esta palabra que dicen shalom, ¿no? Pero se menciona cuando se saluda uno al otro. Pero más sin embargo, esa palabra encierra muchísimos aspectos de la vida cotidiana de uno. Bueno, en otra ocasión la veremos porque ahorita estamos viendo la fe. Estamos, hermanos. Por ejemplo, fíjense que Dios dijo en el libro de Lucas, en el capítulo número 17, Cristo hablando con ellos le dice, y es imposible que a nuestra vida no vengan tropiezos, pero hay de aquel, dice, por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atara, dice, una piedra de molino al cuello y se tirara, dice, a lo más fondo, a lo más hondo, dice, del mar y del río y se ahogara. Es más fácil. Así dice, así relatando el Señor esto, hermanos, hablando el Señor con sus discípulos. Y el Señor les dice, miren por vosotros mismos también estas cosas. Si alguien
peca contra ustedes, perdónenlo. Y si 7 veces al día peca contra ti, perdónalo. Perdónalo. Lucas capítulo número 17. Y se le hace esta pregunta: pero si se pasa de 7, ¿qué? No, la pregunta, ¿no? Y Cristo, claro, no vuelve a responder, no, hasta 70 veces 7 tienes que hacerlo. Un número indefinido, ¿no? De veces que hay que perdonar a el que nos hizo daño. ¿Sí? Entonces surge una palabra de los discípulos más adelante y les dicen los discípulos: Señor, entonces aumentanos la fe. ¿Por qué razón? Porque se les hace difícil de estar perdonar y perdonar y perdonar. Así que la fe tiene que ver también con la acción en nuestra vida. Es una acción en nuestra vida, lo cual demuestra también la fe que nosotros tenemos. Y el tener fe, hermanos, es tener la capacidad también de nosotros poder perdonar. Por eso los discípulos le dicen, después de que les dice Jesús: no, hasta 70 veces 7 ustedes tienen que... No, entonces, Señor, aumentanos la fe. Y entonces Cristo les dice: si vosotros tuvieras fe como un grano de mostaza. Imagínate la fe que Dios requiere que nosotros tengamos. Un grano de mostaza. ¿Cuánto es un grano de mostaza? Yo aquí, esto no es un grano de mostaza. Estas se llaman flaxseed. No, son como, no sé cómo se dice, hasta se me olvidó en español. Aleluya. Linaza, gracias. Son unas semillitas, mira, yo sé que de allá no las alcanzan a ver, ¿verdad? Mira, es linaza, es una semilla bien menudita, bien pequeñita. Mira, si ya la agarro así, pues ya la desaparecí. Y la mostaza, supuestamente, es un poco más pequeño que esto. Imagínate. Y Dios dice que si nuestra fe fuera como ese granito de mostaza, diríamos a ese monte: muévete y se moverá. Pero si nuestra fe es semejante a un grano de mostaza, entonces, ¿qué quiere decir? Que somos faltos. Bueno, no ustedes, los discípulos estaban faltos de fe, ¿verdad? Ellos estaban entonces, porque imagínate, entonces le dice Pedro: Señor, aumentanos la fe, pues. Entonces quiere decir que la fe era de ellos bastante pequeña. Por eso le dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. En esos versículos, ¿no?, nosotros podemos ver, hermanos, que tener fe es más que un acto de creer. Tener fe también es un acto de acción. Es ahí donde es una evidencia de que nosotros hemos alcanzado la fe a través de Cristo Jesús. ¿Estamos? ¿Sí? Así que la fe va acompañada de otros elementos que la hacen completa, que la completan. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la demanda básica de fe es una conducta correcta hacia Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la demanda de tener fe es el tener también una conducta correcta delante de Dios y para Dios. ¿Estamos? Lo miro como así medio. Ok, vamos a ver, mira lo que dice aquí. Salmos 37:3 dice la Biblia: confía en Jehová y haz el bien. Primero dice confía, y confiar es tener fe. ¿Sí? ¿Sí? Confiar es creer, tener seguridad,
tener confianza, tener fe. Por eso le dice, confía en Jehová. Y le dice, y mira lo que le añade, le pone ahí una coma, una separación, y hace el bien. Entonces quiere decir que tiene que ver con una actitud también de rectitud hacia Dios, lo que es fe. Entonces quiere decir que si yo me porto mal no tengo fe. ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? No, lo vamos a ir definiendo, amén, poquito por poquito, porque queremos ver algo, hermanos, muy importante. Aquí no puede haber duda que el salmista estaba señalando una vida recta, pero tampoco hay duda que básicamente estaba abogando por una actitud de la persona, de su persona en esta ocasión. ¿Sí? Así que la fe es más que el acto de creer. Porque, bueno, otra vez más, si usted vaya afuera y le pregunta allá afuera, ¿usted tiene fe? Yo tengo fe. Y todos tienen fe. Pero Jesús hablando en el libro de Lucas, cuando él relata, ¿no?, acerca de aquella viuda que va ante el juez y está rogándole al juez que le haga justicia, que le haga justicia, que le haga justicia. Al final de ese relato que Dios hace, Cristo habla y dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre regrese en su gloria, hallará fe sobre la tierra? Imagínate la pregunta que Cristo hace, ¿no? La pregunta que se hace después de poner, ¿no?, lo que era lo de la viuda y cómo ella estaba, ¿no?, constantemente pidiéndole que el juez que le hiciera justicia debido a su adversario que la oprimía mucho. Jesús dice, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe sobre la tierra? ¿Encontrará fe sobre la tierra? A los discípulos les dice, tengan fe, tantita fe, por lo menos como un grano de mostaza, pues, para no exagerar, dice el Señor, ¿no? Por lo menos como un grano de mostaza, tengan esa clase de fe. Y entonces Cristo aquí dice, pero cuando yo regrese otra vez, ¿será que voy a encontrar fe en ustedes? ¿Hallará fe, dice, sobre la tierra, incluyendo a la humanidad? ¿Encontrará fe sobre la humanidad? ¿Por qué razón? Porque fe es una actitud que tiene que haber dentro de nosotros al haber reconocido a nosotros a Dios como nuestro Señor. En primera de Juan, en el capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces quiere decir que esto implica una actitud también en nuestra vida, el tener fe. Sí, es una actitud en nosotros. Dice que debemos de andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo fue la trayectoria de nuestro Señor mientras Él estuvo en esa tierra? ¿Qué ejemplo Él nos dejó? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros recibimos de parte de Él? La Biblia dice, no, que jamás en su boca se halló cosa mala. Nunca pronunció cosa mala. Primera de Pedro 2:22. Jamás se halló, dice, cosa mala en su boca. Así que quiere que ver, ¿no?, también con nuestra actitud. Mira lo que dice, la fe es también un acto de seguridad en nosotros. Así que si nosotros tenemos fe, en nuestra vida tiene que haber seguridad. ¿Estamos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y Dios mío, mi castillo, mi refugio, en quien he confiado. Esa es seguridad. Y eso es lo que Dios, si nosotros tenemos fe, en nuestra vida tiene que haber seguridad. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento, dice el Señor.
en su palabra. Aunque a tu lado dice mueran miles y pestes los alcancen, mas a ti no llegará, porque tú estás confiando en el Señor. Salmo 91. Entonces quiere decir que la fe en nuestra vida tiene que producir una seguridad también. Porque si ustedes se acuerdan, cuando se suben a la barca junto con el Señor Jesucristo, no los discípulos, y se levanta aquella gran tempestad y lo despiertan y le dicen: Señor, Señor, despiértate que perecemos. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar y tú estás dormido. Y que cuando el Señor Jesucristo se levanta, les dice, ¿qué les dijo? Hombre, ¿qué pasó con ustedes? Imagínate cómo les dice: hombres de poca fe. Tremendo. Así que la fe, hermanos, es un acto también en nuestra vida que tiene que haber seguridad, no tener miedo, no tener temor, porque estamos en las manos de Dios, ¿no? Bueno, si usted todavía no es cristiano, ahora conviértase. Si usted todavía no cree, conviértase al Señor para que verdaderamente sienta esa seguridad en su vida. Tengamos esa seguridad en nosotros, ¿sí? Porque no podemos tener miedo. En el amor de Dios no existe el temor, porque el temor, dice, trae en sí castigo. Pero el que en el amor, dice, uno es perfeccionado en Dios. Por eso, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, no, muchos están que no quieren salir, no se les vaya a pegar lo que está allá afuera. Sí, y esté donde esté, eso se le puede pegar. Porque la confianza no está que si salimos o entramos, nuestra confianza está en Dios, es que Él nos cuida. Esa es la fe, esa es la seguridad de nosotros. Y si Él lo permite, bendito sea Dios, porque nos quiere llevar más antes. Sí, gloria a Dios, amén. Pero por eso está, hermanos, esa confianza, esa seguridad que dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No sé si te puedes imaginar, por eso les decía al principio, ¿no? A través de las alabanzas, si ustedes se pueden imaginar mientras ustedes pueden leer la palabra de Dios, el que habita el abrigo del Altísimo, quiere decir que nosotros estamos cubiertos bajo las alas de Dios. Es como cuando una madre, ¿no?, lleva a su niño que está chiquito y ella tiene un abrigo grande y está algo frío, lo hace así, lo tapa y ahí lo lleva. Así es el Señor. Eso es lo que, esa es la ilustración de ese salmo. Dice que Él nos cubre. Y esa es seguridad que tiene que haber en nosotros. ¿Sí? De no tener el miedo, de dormir con la luz prendida. ¿Por qué? Es que me da miedo. ¿Y por qué tiene miedo? Amén. No quiero, amén. No queremos meternos en problemas, amén. Pero más que una decisión momentánea, la fe es un clima espiritual, es un modo de vivir también en nuestra vida. Mira todos los elementos que la fe encierra en el cristianismo de nuestra vida. Porque nosotros, claro, no solo no sé si habíamos definido alguna vez antes, ¿no?, lo que es la palabra fe en nuestra vida. Porque fe nosotros decimos, sí, fe es creer, tener confianza en Dios, creer en Dios, creer en su palabra. Eso es tener fe y tenemos esa fe. Pero encierra otros elementos que son también muy necesarios a nuestra vida para llegar a obtener la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Y esto implica, hermanos, ¿verdad?, una manera de vivir también en nuestra vida. ¿Qué dice la Biblia? De modo que si alguien está en Cristo, es una nueva persona. Entonces quiere decir que al tener fe, mi actitud cambia, mi manera de ser cambia, mi manera de vivir cambia, mi manera de comportarme cambia, mi manera de actuar cambia. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Jehová.
Y si nuestra confianza está en Dios, mira lo que dice, entonces, haz el bien. Estamos, porque confiamos en Dios. Mire, de toda cosa buena que nosotros hagamos, siempre que hagamos lo que es correcto, lo que es justo, lo que es verdadero, nunca, jamás nos vamos a retractar ni a arrepentir de ello. Nunca. Siempre que hagamos lo que es correcto y bueno delante de Dios, jamás nos vamos a nosotros a avergonzar de nada. Pero cuando hacemos lo incorrecto, sí hay por qué avergonzarse. Pero mientras uno está en lo que es correcto, como dicen por ahí va, lo que es cabal, jamás uno se va a sentir mal, porque ha actuado en verdad. Y eso es lo que Dios también desea en nuestra vida. Es un estilo de vida que Dios nos ha dado a nosotros, ¿sí? Es una nueva manera de vivir, lo que dice, ¿no? 2 Corintios 5:17, que estamos en Cristo y nuevas criaturas somos. Fe es el resultado del impacto de la gracia de Dios en nuestra vida. Dios nos ha permitido conocer su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. No es algo que nosotros alcanzamos. Si ustedes, bueno, si vieron el video, ¿no?, de la vez pasada, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, donde el escritor les habla que no es por obra alguna que nosotros alcancemos la gracia de Dios, sino que todo es por su infinita misericordia. Porque el libro de Isaías, en el capítulo 64 del libro de Isaías, dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios, delante de Dios, que nada de eso, nada de lo que nosotros, ni el mejor día que nosotros tengamos podrá ser de agrado delante del Señor. Porque quien ya pagó para que nosotros agradáramos a Dios se llama Cristo Jesús. Así que nada de lo que nosotros podamos hacer, pero aunque implica que nada de lo que nosotros podamos hacer pueda agradar a Dios, Dios desea y quiere que si nosotros somos profesadores de la fe, que hagamos el bien, que vivamos bien, confiando en Él y hagamos el bien. La fe, hermanos, es una vez más les digo, no es una acción. Es como el amor. El amor es una acción. Sí, el amor es una acción. Ay, yo te amo, vecino, cuando uno está casado, no, los novios, y cuando ya andan de novio, no, yo te amo, yo te quiero. Pero la realidad es después, ¿no? Ya después se le olvidó que las palabras que le dijo, ¿no?, que la amaba, que la quería. Después se le olvidó, porque después se vuelve un vago. Se vuelve, no, igual, ¿no? Para los dos lados, tanto la mujer como el hombre se vuelven, ¿sí? Bueno, y no decía que me querías, pues, ¿y qué te pasó? ¿Dónde estaba aquello que me decías? ¿Sí? Porque ahora no, nada. Sí, toda la actitud es contraria. Por eso la fe, hermanos, es una acción como lo es el amor. Porque fíjense en Santiago, en el capítulo número 2 del libro de Santiago, te lo voy a relatar debido al tiempo. La Biblia dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrán la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ir en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Imagínate lo que dice. Pero así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y hace una pregunta. Santiago 2:18 hace una pregunta y dice: así que muéstrame tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Por qué razón? Así que la fe se puede ver. La fe la podemos ver. Así que cuando le digan: hermano, yo tengo fe, a ver, muéstrame que tienes fe. Quiero ver. La fe supone una complejidad de elementos. Eso significa que la fe cristiana se concibe primariamente a la luz de la gracia
Nadie puede escoger la palabra de Jesús como la palabra de Dios si el Espíritu Santo no actúa en él, mostrándole que esa palabra es auténtica palabra de Dios. Así que la fe viene por escuchar, no la palabra del Señor, las promesas de él. Así que la fe es un elemento esencial en el cristianismo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es algo muy esencial en nuestra vida, hermanos, la fe. Así que necesitamos tener fe con obras. ¿Sí? Sí estamos. ¿Por qué razón? Fíjate. Hemos visto el agua, ¿no? El agua está compuesta de algunos elementos, lo vamos a ver aquí. Este es el agua, me van a decir, ¿qué es eso, hermano? En lo que es, no, bueno, esto más que todos los muchachos lo entienden, ¿no? En la clase de química les enseñan todas estas cosas, que el agua está compuesta de estos elementos y tiene estos elementos y tantos elementos. Supuestamente el agua está compuesta, ¿no?, de dos elementos, y aquí lo podemos ver, ¿no?, lo que dice hidrógeno, oxígeno y una molécula de agua. Y se escribe de esta manera, H2O, en fórmula, así. Sí, si algún hermano, no, usted le dice, hermano, regálame un H2O. ¿Qué estás hablando, no? Agua, una botellita de agua. ¿Sí? Porque en estas fórmulas, nosotros no identificamos, ¿no? Si nos los pusieran, no supiéramos que fuera, ¿no? A menos que nos dijeran, esto es el agua. Y esto significa los elementos de los cuales el agua está compuesta. Y pues se escribe así, ¿no? En la tabla periódica, bueno, en otra ocasión vamos a ver chemistry, ¿verdad? Se escribe así, H2O, agua. Tremendo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí, volviendo aquí, al ver nosotros el agua, nosotros no miramos esos elementos que el agua contiene, pero tiene estos elementos dentro del agua. ¿Estamos? Bueno, aunque ahora, ¿verdad?, no se sabe qué tanto, por qué tanto que le hacen, no, al agua, ¿no? Que ya no, esto me imagino yo que fue en el pasado, cuando era el agua más pura, el agua era más pura, ¿no? Porque ahora le ponen clorina, le ponen tantas cosas, sabores y todo eso, quién sabe qué es lo que trae. Pero esto era, hermanos, lo que el agua, supuestamente, de lo que el agua está compuesta. Y otra vez le digo, no miramos esto en el agua, pero está dentro del agua. De la misma manera es la fe en nuestra vida. No la vemos, pero todos estos elementos tienen que estar dentro de nosotros para que se puedan componer. Todos estos elementos juntos componen el agua, y todos los elementos de los que les he hablado componen la fe en nuestra vida. Así que si les pregunto, ¿no?, ¿cuántos tenemos fe? Amén, gloria a Dios. Ahorita vamos a ver un aspecto más de esto. Así que este es agua, ¿no? Hay otro elemento, y este sí me llamó mucho la atención, porque este elemento en la tabla periódica se escribe fe. Estaba viendo, ¿no?, un reportaje acerca de químicos y todo eso, y de repente pasaron esto y dije, mira, ese elemento se le conoce en la tabla periódica como fe. Wow, dije, qué bonito. Y me llamó la atención, no porque decía fe, pero ¿cuál es ese elemento? ¿Ah? El hierro, así se pone fe. Y el hierro está compuesto también de otros elementos para que pueda ser hierro. Tiene otros elementos que lo componen para que se haga así fuerte, sólido.
y no solo sólido, sino que pesado también dentro de él. Pero trae varios elementos dentro de él, lo cual hacen así, duro, fuerte, difícil de romper. Yo traje no sé si lo alcanzas a ver. Si alcanzas a ver ahí, dice que dice, ve, ese pedacito de metal pesa 10 libras. Mira, si te lo dejo caer en un dedo, te lo destripa. Imagínate, esto es un pedazo de hierro, un pedazo de metal. Esto es difícil de poderlo querer romper, no quererle hacer algo, porque es tan fuerte de lo que ha sido hecho, de los otros elementos que le han sido puestos a ella, que es difícil el de poderlo romper, es difícil de poderlo, es más, el de poderle hacer daño a alguno a este pedacito de hierro es difícil. Al menos que se ponga una vez más en el fuego y sea disuelto para darle otra forma. Esa es la única forma, ponerlo a tantos grados de temperatura de fuego para poderlo deshacer y hacerlo líquido otra vez y poderle dar otra forma diferente a lo que esto es. Pero lo que me llamaba la atención era esto, que hierro es fe. ¿Y por qué razón? Porque así desea Dios que sea nuestra fe, como este metal fuerte, difícil de moldear, difícil de quebrantar, difícil de cambiarlo, difícil de darle forma alguna. Así desea Dios que nuestra fe sea como este pedazo de metal, fuerte, duro, ¿sí? Porque, oye, así sólido que sea nuestra fe en el Señor. Y esto era lo que el escritor del libro de los Hebreos quería llevar a estos creyentes, porque estos creyentes estaban pasando una crisis. Tenían dudas, estaban temerosos, no sabían qué hacer y habían tomado una opción, el de regresar una vez más a practicar el judaísmo de donde Dios los había sacado. Entonces el escritor les empieza a hablar acerca de esto, el tener fe en el Hijo de Dios, y de que la fe no sea una fe vaga, sino una fe sólida en nuestra vida. Que digamos, sí, ¿sabes qué? Tengo fe en el Señor, creo en el Señor, pero fe con todos esos elementos que les he mostrado, actitud en nuestra vida, confianza en nuestra vida, no temor alguno, creer que lo que Dios nos ha dado en su palabra y nos dice en su palabra es una promesa a nuestra vida y no dudarlo. En una ocasión, ya para terminar, un hombre trae a su hijo a los discípulos y los discípulos empezaron a orar y a orar por él, porque el niño tenía un demonio que lo sacudía, y cuando estaba en el suelo el muchacho empezaba a tirar espumarajos por su boca, pues estaba poseído completamente, ¿no?, del diablo, de los demonios. Entonces este hombre lo trae ante los discípulos, y los discípulos empezaron a orar y a orar y a orar por él. ¿Y qué pasó? No pasó nada. No pasó nada. El muchacho siguió poseído por el diablo. Entonces aquel hombre desesperado mira a Jesucristo y se acerca a él y le dice: Señor, mira a mi hijo, es atormentado por este demonio. Lo echa en el fuego, lo echa en el agua y lo ha tratado de matar. Míralo.
Lo traje a tus discípulos y ellos oraron, pero no le hicieron afecto alguno. Mi hijo todavía sigue posesionado. Y Cristo se le queda viendo y le dice, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Y él le responde, sí. Y Jesús nuevamente lo vuelve a ver. Y el hombre se le queda viendo fijamente a Jesús y le vuelve a responder, Señor, ayuda mi incredulidad. No había creído aún. ¿Sí me entendiste? Así que el problema no estuvo en la oración que los discípulos hacían. El problema estaba en que él no creía lo suficiente para que su hijo fuera liberado. Por eso Jesús le dijo, ¿crees que yo lo puedo hacer? Y le dijo 2 veces. Por eso él responde, Señor, ayuda mi incredulidad. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros no tengamos ese corazón, sino que nosotros tengamos esa confianza en su palabra. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso y misericordioso. Gracias porque a través de ti, Señor, hemos conocido la fe. Gracias porque a través de la fe hemos conocido tu palabra. A través de la fe creemos, Señor, en tu verdad, en la realidad, Señor, tuya. A través de la fe, Señor, tú nos has permitido conocer, Padre, que hemos sido perdonados. A través de la fe conocemos, Señor, que tenemos, Señor, una esperanza de vida en nosotros. Mas quita de nosotros la duda, la incredulidad, Señor. Quita de nosotros, Señor, aquello, Dios, que estorbe para que nosotros podamos creer a tus verdades, Señor. Quita toda incertidumbre de nuestras mentes, de nuestro corazón, Señor. Que así como tu palabra dice que todas las promesas en ti, Señor, son amén, que así nosotros la creamos en nosotros. Que sí, Señor, en tu nombre, todas las promesas son amén, oh Dios. Danos esa fe, danos ese corazón para poderlo creer. Renueva nuestro espíritu, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, nuestras fuerzas en ti, Señor. Danos esa fe que necesitamos para poder, Señor, en nuestra vida vivirla y mostrar, Señor, que en realidad tenemos fe en nosotros a través de nuestra vida, de nuestros hechos, de nuestra actitud. Ayúdanos a hacerlo, mi Dios. Gracias te doy por mis hermanas, por mis hermanos en esta hora, Señor. Bendícelos, Padre, y que esta palabra, Señor, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra cuando salgamos de aquí. Que vayamos con aquello, Señor, de que nuestra fe es una fe verdadera, porque eres tú, Señor, el que nos la ha dado. En el nombre de Jesús, Padre, toda gloria, honra, sea a ti, eterno Dios. Y gracias, bendito Jesús, por tu bendita palabra. Amén.